Seguimos con la información y en este caso en particular vamos a estar hablando del tema en cuestión a nivel nacional. Estamos hablando de lo que está sucediendo en Chaco, específicamente lo que ha sucedido, lo que está sucediendo específicamente. Agradezco muchísimo la predisposición de Bruno Martínez, él es periodista de la revista Litigio, en este caso en particular, de allí, justamente de esta provincia, para preguntarle sobre los dos temas candentes y que tienen relación en sí, me parece, por lo menos esto es lo que se dice allí en el lugar, y para ahondar bien en el tema y explicar bien el tema en cuestión. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Alejandro Drescher desde Noticiero 6 lo saluda. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, primero agradecer, como decía, la disposición de estar a esta hora para explicarnos un poquito, pero bueno, se sigue a nivel nacional este tema, sin lugar a dudas, el tema de las elecciones por un lado y también el otro tema. No sé si son separables o no, ya lo vamos a hablar seguramente, pero digo, Juntos por el Cambio dio el batacazo en las PASO, dice aquí el Zócalo, y fue así, ¿no? Luego de un tiempo importante de otro tipo de poder allí en la provincia. Más o menos era lo que se estaba esperando, no era, pero realmente con una... a ver, primero, primordial, con los números que dio esta elección. Y segundo, con las personas que votaron en blanco o no fueron a votar directamente. No hubo una gran participación. ¿Nos puede explicar un poquitito de lo que se vive allí con respecto a este tema? Sí, cómo no. Bueno, el dato clave acá es la poca participación, digamos, llegó Claro. al 58% del electorado, una participación que es similar a lo que ocurrió en 2017. Eh, Supongo que tiene mucho que ver con que era por un lado, una elección paso, que en general acá no se le da mucha trascendencia o no la misma trascendencia que una elección general. Por otro lado, cayó un Día del Padre, cayó en el medio de un fin de semana largo, y también es cierto que hay cierta apatía en el electorado, evidentemente por candidatos que no le son muy atractivos, ¿no? Y entonces en ese marco lo que predominó fueron las estructuras partidarias, ¿no? Que si uno compara los datos de las PASO del 2021 con los de ahora, son bastante similares, digamos, Junto por el Cambio imponiéndose a frente chaqueño, por guarismos muy similares. Así que la verdad, si uno tiene que analizar si tuvo incidencia el caso Cecilia en esta elección, yo diría que muy poca, digamos, porque si uno ve las fotos y las compara, son bastante similares. Y no se sintió ese voto bronca del que tanto pedía la mamá de Cecilia, Gloria Romero, en sus redes sociales, ¿no? Así que la estructura en este caso fue la que se impuso en este comicio. Casi siempre las PASO no tienen el mismo interés, lógicamente, que las elecciones generales, es una realidad. Hoy por hoy, entonces, con el 43,32% gana entonces Juntos por el Cambio. Sí, sí, Juntos por el Cambio se impuso como fuerza más votada, digamos. Uh-huh. La lista más votada fue la de Jorge Capitanich, digamos. Uh-huh. Bueno, volvemos a lo mismo, Sí. las estructuras activadas en el marco de cierta apatía del electorado. Hay que ver en septiembre, a ver qué pasa cómo se comporta esta gente que no fue a votar, y si el tema Cecilia continúa en agenda, ¿no? Y hacia dónde se canaliza ese voto, si hay un voto anti-Capitanich, si hay un voto de respaldo. Bueno, eso es una gran incógnita que la sabremos recién en septiembre. Lógicamente, porque por allí la lectura que se hace desde afuera es esa, ¿no? La que impacta de alguna manera en el voto, el caso Cecilia, digo por allí, pero lo decías vos un poco porque estás en el tema también, digo, los números más o menos fueron los mismos que las elecciones pasadas. Así es, sí, se mantuvo, claramente no se sintió el voto bronca, digamos, lo que te decía hace un momento, ¿no? Evidentemente en estas situaciones donde gran parte de la gente no va a votar, la organización es lo que determina finalmente hacia dónde va el voto.
Tal cual. También, bueno, decía, con la participación de 10 candidatos a la gobernación, se realizaron estas PASO 2023. Decíamos, Juntos por el Cambio fue el partido más votado en medio de la conmoción que vive la provincia, sin lugar a dudas, por la desaparición de Cecilia. El Frente Chaqueño, donde competía el gobernador Jorge Capitanich, terminó segundo. Bueno, a ver, ¿cuántos periodos justamente estuvo en el mando de la provincia? Capitanich, Sí. bueno, arrancó 2007, después repitió, tuvo un periodo de espera que estuvo Domingo Pepo y después volvió. Este sería, de ganar esta elección, sería su cuarto periodo al frente del Ejecutivo. Está claro que hay una cuestión de desgaste, está claro que también la cuestión nacional vinculada a la economía también le pega de lleno. Y bueno, una elección también, en definitiva, salvando la distancia, es como ir al supermercado, ¿no? Uno elige en base a lo que hay en la góndola, digamos, y en el cuarto oscuro, los candidatos que están son los que se pueden votar, digamos, así que hay que ver de qué manera Capitanich hace sus coaliciones para posicionarse mejor en septiembre. Hay que ver cómo Juntos por el Cambio también aúna trabajos, porque hay dos listas que fueron a internas, y se supone que el que perdió acompaña, digamos, pero bueno, Claro. no, es política y uno nunca sabe, digamos. Tal cual. Está todo por verse. Tal cual. Bueno, y decíamos, ¿no? También hablando de el tema de Cecilia, que es el tema también candente, digo, por allí a nivel nacional, el presunto femicidio de Cecilia Strobowski, así es, una mujer de 28 años, desaparecida desde el 1 de junio, mantiene en vilo la provincia de Chaco, donde los suegros cercanos al gobernador eran candidatos legislativos y están detenidos junto al esposo de la joven. Realmente digo por allí, realmente un entramado muy complicado de entender de alguna manera, con una justicia, no sé si decir algo lenta, pero sí por allí con algunas pruebas. Es decir, nosotros lo vemos como alguien normal que mira la televisión de alguna manera, pero ¿cómo se vive allí este caso en particular? Mira, justamente te voy a hacer una infidencia. Yo vivo al lado de la comisaría Sexta, donde esta tarde trajeron a César Sena. Lo que está pasando con César Sena es Lo trasladaron. Lo trasladaron esta mañana porque aparentemente estaba teniendo mucho contacto con el padre, Sí. y la fiscalía no quería que eso se profundice. Entonces empezaron a buscarle dependencias policiales. Primero lo mandaron al interior, en La Verde. Hubo una pequeña poblada ahí que la gente repudió su presencia, entonces tuvieron que trasladarlo nuevamente, y por la tarde terminó acá, al lado de mi casa, donde hay una manifestación con Claro. bombos, redoblantes, ya se instalaron los canales de televisión, así que bueno, es un tema evidentemente para la Fiscalía determinar qué hacer con César Sena y cómo hacerlo, ¿no? Porque llega un momento en que ya tiene que manejarse con total secretismo de dónde va a estar, porque si no, no va a quedar comisaría en el Chaco de dónde ubicarlo, y darle una poblada que diga que no quiere a un presunto femicida en su localidad, digamos. Así que, bueno, eso es como lo último, ¿no? Tal cual. Sí. Bruno, no, quería preguntarte, digo, vos que seguís el caso de alguna manera, también digo, por allí hay mucha gente que se enteró, digamos, este fin de semana, prendió la tele y se enteró un poco de esta situación. Comentanos o relatanos, que es muy largo lógicamente, pero digo, por allí algunos relatos, algunos hechos que se han dado en toda la investigación y en todo lo que es justamente este caso puntual que tiene en vilo a toda la Argentina de alguna manera. ¿Cómo se fueron sucediendo los hechos? Porque también por allí hoy escuché que fue invitada a la casa Cecilia de ellos porque iba a viajar.
y por allí se pedía que se fijen en los pasajes si estaban comprados o no. Digo, hay todo un relato, toda una historia detrás de todo esto que por allí, Bruno, vos que estás ahí, seguramente lo sabés mejor. Bien, la última vez que se la vio a Cecilia fue el 1 de junio, Ujú. que fue un jueves a las 11 de la noche. La última que la vio fue la tía abuela en Barranqueras, que es en la casa donde compartían con su pareja César Sena. Sí, La tía abuela comenta que su sobrina nieta se iba a ir a vivir a Ushuaia por una promesa de trabajo que le había hecho justamente la suegra de ella, que es Marcela Acuña, que es una de las detenidas, ¿no? sí, El plan de ese día era ir a dormir a la casa de sus suegros, que sería Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y para el día siguiente una de las primas de César la iba a llevar hasta Corrientes, donde tomarían un vuelo a Buenos Aires y luego a Ushuaia. Ese iba a claro. ser el plan. Por Eh, eso ella y iba con las valijas y con todas las cosas, digamos. ella iba con una valija y con una mochila. La última vez que se la vio o que la registra una cámara de seguridad a Cecilia fue el viernes a las 9 de la mañana entrando a la casa de los Sena Claro, por Santa María de Oro 1460. Se la ve entrar, pero no se la ve salir. claro. 10 horas más tarde se lo ve a César Sena saliendo de su camioneta previamente al subir bolsas de consorcio, digamos, Ujú. varias bolsas de consorcio. La fiscalía entiende que ahí se cometió el crimen, digamos, Ujú. Claro, de Cecilia. Bueno, posteriormente, eso fue un viernes. Posteriormente, al martes siguiente, eh, dos personas se acercan a la casa de la madre de Cecilia y le dicen que a Cecilia le había pasado algo. Hasta ese momento la mamá de Cecilia mantenía conexiones con César Sena y creía que estaban en Buenos Aires y que luego estaban en Ushuaia, claro. que su viaje ocurrió de manera normal. Ujú. Ante este aviso de que algo le habría pasado, la madre de Cecilia empieza a contactarse con Cecilia. Ella aparentemente le reenvía, o en realidad del teléfono de ella se reenvía un audio viejo Ujú. y luego no hay más respuesta. Ante eso la madre y la tía abuela hacen la denuncia policial. Ujú. Esa denuncia cae en la Fiscalía de Violencia de Género 5 a cargo de Jorge Cáceres Olivera, y bueno, se activa todo un protocolo de desaparición de personas y vinculado también a cuestiones de presunto violencia de género, digamos, en el Claro, medio. Al día siguiente se lo cita a César Sena en calidad de testigo. claro. César Sena le dice que no puede ir ese día y que quiere, en realidad, que no va a ir ese día porque tiene miedo, no quiere ir solo, porque ya Ujú. se había mediatizado el caso, Claro. y entonces que quiere ir el día siguiente. Bueno, en calidad de testigo, el fiscal consideró, bueno, está bien, el problema. Al día siguiente va César Sena totalmente escoltado de la organización social que maneja su madre. Se Claro. llama Mujeres al Frente, se llama. Ujú. Sería la rama femenina del MTE Merenciano. Claro. Ahí hace las declaraciones, cuenta que esa mañana tuvieron una discusión con Cecilia y que Cecilia agarró y se fue caminando Ujú. de la casa, y, Claro. y es la misma versión que repite la madre de César. Ujú. Eso fue un jueves. El viernes ocurre como algo inesperado, empieza un allanamiento en la casa de los Sena. Ujú. Se encuentran una sierra de carniceros, se encuentran machetes, se encuentran 6 millones de pesos, se encuentran lo que serían manchas de sangre, Ujú. eh, eh, y en ese contexto se ordena la detención de Merenciano Sena, de Marcela Acuña y de una colaboradora de ellos que se llama Fabiana González, Sí. todos ya acusados de homicidio, ya en Ujú. ese momento. Claro. Se lo esperaba a las 7:30 de la tarde. César Sena no vino, no apareció en la fiscalía, entonces se ordenó la captura internacional de él. Claro. Al día siguiente, ya sábado, al mediodía, el abogado de César Sena habla con el fiscal y le dice, bueno, mi defendido se va a entregar a la comisaría tercera. Y bueno, ahí aparece César Sena y se entrega. Claro. Y bueno, posteriormente se hacen
se hacen allanamientos de la chanchería de Merenciano Sena, se secuestran restos óseos que todavía no se pueden determinar si son de seres humanos. Sí. También se secuestran, tengo entendido, ropa, Sí. con marcas que podrían ser de sangre. Y bueno, también vehículos, se secuestra la camioneta de César Sena. Sí. Y se detienen a 2 personas más, un tal Melgarejo, que es el cuidador de la chanchería de los Sena, y la esposa de Melgarejo. Y todas estas personas quedan imputadas por presunto femicidio con distintos grados de responsabilidad. Tenía entendido justamente que vos hablabas de la sierra, ¿no? Que era una sierra de estas importantes, ¿no? Una sierra de mano, digo. Estas sierras importantes tienen como un depósito en la parte de abajo donde va cayendo de alguna manera todo lo que la sierra va cortando de alguna manera, hueso, carne, digo, va cayendo. Es como un depósito, como una batea que tiene abajo. Digo, esa batea faltaba, tengo entendido que fue así, digamos, faltaba esa parte de la sierra. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí desconozco, yo solamente tenía el dato de la sierra, la verdad que otro tipo de detalles en ese sentido no desconozco. Claro, porque viste, vio Bruno que... había restos de carne, pero no se sabía si eran de carne humana o de animal, digamos. Claro, claro. Digo que en esto hay mucha información también que se da por la vorágine también de informar de alguna manera, y está bueno directamente o por el pico de rating, como por allí se dice en algunos medios nacionales. Digo, por eso, por ahí, por ejemplo, esto que digo, y llevándolo al lado morboso también de alguna manera da pico de rating, pero nosotros lo que queríamos es dar la información fehaciente, digo, de lo que está sucediendo allí y de lo que pasa en este momento. Hubo un escrito o algo que dijo justamente el imputado, que decía que no me quiero suicidar, una cosa así. ¿Puede ser esto? ¿Es cierto? No, yo la última carta que vi, porque se publicaron 2 cartas de él, una diciendo que tenía miedo por las declaraciones que hizo su abogado. Sí. No sé si te lo comenté, pero él tuvo en un primer momento un abogado que luego renunció al ver la cantidad de pruebas que había en su contra vinculada a un presunto femicidio. Perdón. Y no solamente eso, sino que empezó a decir que directamente César Sena mató a Cecilia, abiertamente. Claro. César Sena escribe una carta diciendo que tenía miedo por las declaraciones del abogado. Eso quedó ahí. Y ahora se conoció otro extracto de una carta, que no era la carta completa, donde decía que si el fiscal lo escuchaba se iba a poder resolver la situación más rápidamente. Pero bueno, quedó ahí, digamos, como algo más de alguien que está imputado por un delito grave, y que no hace falta hacer un escrito de una carta para que el fiscal te escuche. Si vos tenés algo para decir que sea importante para la causa, o si querés confesar un crimen o lo que sea, es bastante sencillo. Hablas con tu abogado y te presentás. Evidentemente hay muchas cosas que buscan embarrar la causa o ralentizar las cosas, que la verdad que no ayudan en mucho. Entonces, el imputado está allí cerca de tu casa, y los padres están en la otra comisaría, quedaron. Claro, sí, tengo entendido que en Merenciano Sena quedó la comisaría tercera, y la madre de César está en la división género. La verdad no sé exactamente dónde está. Creo que en el centro. Bueno, esperemos que llegue a buen fin esto, buen fin, digo, en cuanto a la investigación. Evidentemente estamos investigando la muerte de una joven, o están investigando la muerte de una joven, digo, no, pero que se esclarezca, que se sepa, creo que es lo que el pueblo quiere también, ¿no? Que tiene mucho peso a la hora justamente de que se agilicen los trámites, todo lo que ha sucedido allí en Chaco. Bueno, agradecerte mucho la comunicación, queríamos saber de primera mano justamente esta información, agradecerte justamente por esto, y seguramente más adelante te vamos a volver a molestar para saber cómo sigue este tema en particular. Muchísimas gracias, Bruno Martínez. Muchas gracias, que estén bien. Abrazo. Ahí estábamos hablando con Bruno Martínez, periodista de la revista Litigio, allí en la localidad, en la provincia de Chaco.